Juan, bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia, Julio. Bueno, pues després de tant de temps d'absència davant dels micròfons, com altres portaveus també, a tots els fem la mateixa pregunta. Bueno, pues quina seria la valoració que vostè faria des de la posició del grup municipal popular de, en fi, de la situació del poble, de l'Ajuntament, de la política local, en fi, del que cregui més interessant des de la vostra posició. Endavant. Bueno, en primer lugar, agradecer a la cadena SER que nos vuelva a dar voz en esta casa, para nosotros importante, y después de más de 2 años sin tener la posibilidad de dirigirnos a vuestros oyentes en un formato como el que hoy nos facilitáis, pues desde el Grupo Municipal Popular y desde el Partido Popular de Vinaròs, pues queremos agradecer expresamente la deferencia. A partir de ahí es obvio, es decir, nuestra postura es la misma que hemos mantenido en el tiempo en esta legislatura. Es una opción crítica porque entendemos que hay que ser críticos con la acción de un gobierno municipal que, si por algo se ha caracterizado lamentablemente para todos los vinarocenses, es por ser un gobierno polémico e ineficaz. Polémico, no podemos dejar de referirnos en un día como hoy a la sentencia de condena a un concejal del tripartito, nada más y nada menos que a una pena de prisión por haber malversado fondos públicos. Es un tema de muchísima relevancia, es el principal caso de corrupción condenado en el Ayuntamiento de Vinaròs en toda su historia, y desde luego desde el Partido Popular no vamos a dejar de contribuir a informar a la ciudadanía de que hechos tan graves como los sentenciados y condenados en esa resolución judicial se han dado en este ayuntamiento y se han protagonizado por parte de aquellos que en su momento nos dijeron venían a regenerar la política, por parte de aquellos que en su momento nos daban lecciones de democracia y de transparencia. Pues bien, mientras decían eso sentados en sus escaños en el salón de plenos, tiene que conocer todo el mundo que había quien metía la mano en la caja, quien robaba a todos los vinarocenses, y lo más grave de todo, quienes le taparon por intereses electoralistas. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque en alguna ocasión se nos dice desde círculos cercanos a Compromís, al PSPV y a totes y tots, es que ya está condenado. Bueno, sí, es que nosotros no estamos diciendo nada contra aquel que ha sido condenado en los tribunales. Nosotros estamos haciendo una crítica política a aquellos que no han depurado su responsabilidad política, y es el alcalde Guillem Alsina y son todos los tenientes de alcalde que participaron en esa junta de gobierno en la que 15 días antes de unas elecciones valoraban esa situación, y de la que se deriva, y eso está en las actas de junta de gobierno, que decidieron callarse por intereses electoralistas, porque venían unas elecciones, y eso nos parece de una gravedad máxima. Si uno encima después se da cuenta que tras eso hubieron debates electorales en los que en esta casa el que hoy es alcalde fue preguntado ¿con quién estaría usted dispuesto a pactar? Y en ese debate electoral, cuando ya sabía todo lo que había pasado en el seno de su gobierno, la contestación que dio fue muy ilustrativa de la ética del que hoy es alcalde de Vinaròs. Y en ese debate contestó: con los únicos que no pactaría sería con Ciudadanos y con el Partido Popular. Y en ese debate estaba sentado como representante de Compromís el mismo concejal que ya sabía, llevaba meses sin justificar gastos pese a ser reclamado por la funcionaria. Es decir, el que hoy es alcalde de Vinaròs, teniendo toda la información que tenía, decidió no solo ocultarlo y tapárselo al conjunto de los vinarocenses, sino hacer un alarde, una muestra de desparpajo total y mayúscula, hasta el punto de decir lo que dijo. 3 días después de las elecciones se destapa el escándalo, hacen una rueda de prensa y lo llevan a Fiscalía. 3 días después de las elecciones. Y en el debate electoral estaba diciendo que estaba dispuesto a pactar con él. Desde luego son hechos muy graves que desde el Partido Popular de Vinaròs no vamos a dejar de destacar, de subrayar, de criticar y de señalar. Porque a día de hoy, el que hoy es alcalde de Vinaròs todavía no ha dado una respuesta, todavía no ha asumido su responsabilidad política en un tema tan grave como el que acabo de narrar. Podríamos hablar mucho más de este tema. El Grupo Municipal Popular fue quien instó al Ayuntamiento a que se personara en el procedimiento. Y desde que el Grupo Municipal Popular presentó esa moción y fue aprobada por unanimidad, pasó más de 1 año hasta que el Gobierno Municipal se decidió a personarse. Es decir, voluntad de personarse en el procedimiento no hubo ninguna. Y lo más escandaloso de todo, ahora después, cuando hemos visto la sentencia, es que el Ayuntamiento de Guillem Alsina pactó la pena mínima con el concejal corrupto. Ya está bien. Somos conscientes que son rehenes de sus compromisos.
pero desde luego lo que no nos podíamos imaginar es que la desvergüenza iba a llegar a tal extremo hasta el punto de pactar la pena mínima para que se persona al ayuntamiento. Desde luego han vetado la posibilidad al juez de poder imponer una pena superior a la que impuso. Y desde luego también lo decimos. Sorprende que aquellos que nos daban lecciones a todos después no solo protagonicen escándalos de esta magnitud, sino que lo tapen, sino que además tengan la desvergüenza de pactar penas mínimas en el procedimiento con en este caso el condenado. Desde luego son hechos muy graves que desde el Partido Popular, como decíamos, vamos a seguir subrayando, destacando y sobre todo porque entendemos que nos debemos al conjunto de los vinarocenses. Y no es de recibo que el alcalde quiera despachar este tema diciendo, ala, tema zanjado y ya no voy a hablar más de este tema. Oiga, no, usted tiene muchas cosas que explicar. Y desde el Partido Popular se lo vamos a exigir. Bé, a part d'aquesta qüestió, suposo que hi ha molts altres temes que també, evidentment, en tant de temps, ara estaria bé fer-nos un repàs, no?, abans d'entrar potser d'aquí uns minuts en la vostra acció política o les iniciatives o les preocupacions que teniu a partir d'ara, no, senyor Amat? Moltíssims temes deuen haver que encara que siguin una pinzellada i no en d'esta extensió pel temps, però que suposo que podem traure damunt la taula y en este caso también recordar a través de estos micros. Sí, efectivamente, desde luego yo decía, este gobierno se ha caracterizado por muchas cosas, entre otras cosas también por su ineficacia, y una muestra de ella lo tenemos en las últimas noticias que hemos recibido desde el área social del ayuntamiento. Nos parece inaudito, por ejemplo, y es otra evidencia de cómo se gobierna esta ciudad, que se hayan devuelto subvenciones del área social, recursos que no han sido capaces de ser gestionados por el propio ayuntamiento. La última noticia era de más de 70.000 euros. Anteriormente ya habíamos dado otra donde también se devolvían 30 y pico mil euros más, y la segunda eran ayudas dirigidas a aquellas personas que en Vinaroz tuvieran dificultades o para pagar su hipoteca o para pagar su alquiler. Es sorprendente que el Ayuntamiento de Guillem Alsina no haya sido capaz de gestionar una subvención que posibilitaba la Generalitat Valenciana, es decir, la Generalitat Valenciana pone los recursos y es el Ayuntamiento quien tiene que habilitar el procedimiento para canalizarlo y hacerlo llegar a los vinarocenses que tengan dificultades o para pagar su hipoteca o para pagar su alquiler. La sorpresa de todos es cuando vemos, a través de los decretos, que esas ayudas se devuelven en más del 80%, es decir, el Ayuntamiento de Vinaroz no tiene capacidad de gestión para dar salida. En Vinaroz no hay ciudadanos que tienen dificultades para pagar su hipoteca, no hay ciudadanos en Vinaroz que tienen dificultades para pagar el alquiler. Pues deben saber todos ellos que teniendo el ayuntamiento recursos para poder habilitar ayudas directas a estos colectivos, no se hace, y no se hace fruto de la incompetencia de un gobierno municipal que si por algo se caracteriza es por hacer grandes anuncios que después quedan en nada y por tratar de ocultar aquellas otras informaciones que le perjudican como esta. Aquí nosotros no salimos desde el Partido Popular de Vinaroz a criticar la mala gestión de estas ayudas porque se nos informa por parte del gobierno municipal, no. Es a través de la lectura de los decretos cuando nos damos cuenta que este tipo de cosas que ellos no cuentan están pasando en Vinaroz, y desde luego nos parece gravísimo, no solo que pasen, sino que también lo oculten. Estoy hablando del área social. Podríamos hablar del área de deportes. ¿Qué inversión ha habido en materia deportiva en este ayuntamiento en los últimos 7 años? Cero. Aquí han habido grandes debates en campaña electoral, antes y después, en torno a las necesidades que tiene este municipio de infraestructuras deportivas. Y a partir de ahí empieza la paleta de colores. Que si una piscina, que si unas pistas de pádel, que si un polideportivo. ¿Qué se ha hecho en 7 años por parte de aquellos que tienen este discurso? Porque la necesidad la detectamos todos, pero quien tiene responsabilidad de paliarla o solucionarla es el gobierno municipal de Totes y Tots, PSPV y Compromís. ¿Qué se ha hecho? Absolutamente nada. Y no es que no se haya hecho nada, es que estamos sin que se pueda hacer nada porque ni siquiera existen proyectos dirigidos a poder paliar esas carencias. Y de todo esto el alcalde callado. Tenemos un alcalde que lamentablemente rehúye los debates. Hay medios de comunicación que semana tras semana invitan a los responsables políticos de este ayuntamiento a participar en tertulias. Es escandaloso que el alcalde de Vinaroz se esconda sistemáticamente. Y eso es otra evidencia de que no hay gestión que defender por parte de un gobierno municipal que rehúye los debates, o dos, que si la hay desde luego no están dispuestos o no se ven con capacidad para ello. En cualquiera de los dos escenarios es una muestra clara y evidente que Vinaroz necesita un revulsivo, y desde luego ese revulsivo no pasa ni por Alsina, ni por el PSPV, ni por Tots y Totes, ni por Compromís. Podríamos hablar de los fondos europeos.
En un primer momento se anunciaba muy platillo la pasada legislatura, 10 millones de euros, un revulsivo, un punto de inflexión en Vinaròs. Bla, bla, bla. Mentira, mentira, mentira. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Yo invito a quien nos oye, pasea usted por Vinaròs, plantéese qué gran inversión ha habido, en qué nota usted la llegada de esos fondos europeos. Porque es que nos decían que eran 10 millones, después ya pasaron a decir, no, serán 5. Después ya nos dijeron, no, y de esos 5 la mitad los pone el ayuntamiento. Y lo peor de todo, ¿en qué se están gastando esos recursos? Corral de Batet. Alguno de nuestros oyentes, yo me dirijo a ellos, ¿qué se va a hacer en Corral de Batet? Porque lo que sí deberían de saber es que se han invertido más de 2,5 millones de euros en una infraestructura municipal que a día de hoy se sigue sin saber qué uso se le va a dar. Y lo que es más problemático, no va a solventar ninguna de las carencias históricas, ni en materia cultural, ni en materia de infraestructuras administrativas. Nada. Es el despilfarro. Es la falta de capacidad para hacer una lectura adecuada de cuáles son las necesidades de este municipio. Porque dinero lo hay. En la actualidad Vinaròs tiene un 40 millones de euros de presupuesto municipal, el más grande de su historia. ¿Dónde están las inversiones? ¿En qué se nota? En absolutamente nada. Seguimos teniendo un gobierno municipal instalado en la propaganda que desde luego no es capaz de desarrollar un solo proyecto mínimamente significativo para los vinarocenses. Y propaganda toda la del mundo. Y aquí pasado mañana vendrán concejales del gobierno municipal a hablar mucho y no decir nada. Porque las preguntas son claras y concretas. ¿Cuál es la hoja de ruta en materia deportiva? ¿Por qué infraestructura deportiva se apuesta a corto plazo? Porque aquí hay muchas carencias, lo sabemos. Lo que queremos conocer es la prioridad del gobierno municipal. Y no la hay. Porque si la hubiera, nuestros oyentes rápidamente, a la vez que yo digo esto, estarían pensando, sí, señora Amat, se equivoca usted. La prioridad es esta, no la hay. Y en materia cultural, un día te salen con los cines, otro día te salen con el auditorio, otro día te salen con una sala de exposiciones. ¿Y la realidad cuál es? Que aquel que tiene que determinar cuál es la prioridad, mes tras mes va hablando de una cosa y de otra, y el tiempo pasa y no se hace absolutamente nada. La carencia histórica del auditorio, yo he oído como Enric Pla, como Guillem Alsina, el día de Santa Cecilia, dirigiéndose a los músicos de la Alianza, una de las principales entidades culturales de este municipio. Somos conscientes de la necesidad de un auditorio. Estamos trabajando en ello. 7 años después, bla, 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 bla. Pues este es el resumen del gobierno de Guillem Alsina. Bla, 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 bla. Bé, arribats a aquest punt, senyor Amat, anem a preguntar-li, no? Quines preocupacions teniu en aquests moments que lògicament marcaran una mica la vostra acció política, o quines iniciatives que estic segur que en teniu contínuament, pues a partir d'ara, no? A partir d'este mes d'octubre o a partir del mes de setembre, que hem començat una mica el curs després sempre del període més, entre cometes, vacacional de l'agost, que suposo que ja està en marxa o que en este cas donareu a conèixer aviat també. Pues sí, efectivamente, yo le agradezco la pregunta, entre otras cosas, porque me da opción a poder exponer lo que es una línea de trabajo del Grupo Municipal Popular, del Partido Popular de Vinaròs, en la que, a diferencia del gobierno municipal, sí que hemos desarrollado líneas de trabajo diferenciadas en función de las áreas, y próximamente iremos anunciando y haciendo propuestas en positivo que lamentablemente tenemos que decir la verdad. Estamos convencidos que se van a desatender por parte del gobierno municipal, entre otras cosas, porque han tenido tiempo de sobra para poder desarrollarlas, iniciarlas y trabajarlas, y no ha sido así. Pero próximamente, en el próximo pleno, veremos cómo el Partido Popular va a poner sobre la mesa una de las necesidades que entendemos se tendrían que haber trabajado durante esta legislatura y no se ha hecho. El mercado municipal. Estamos ante un mercado que tiene un volumen de paradas en desuso que a día de hoy no son visualizadas por nadie como interesantes para poder desarrollar una actividad, y nos parece un problema fácilmente solucionable, y que desde luego es sorprendente que aquel que tiene la responsabilidad de incentivar, de hacer atractivo ese espacio, en lo que llevamos de legislatura no haya tenido a bien hacer una sola iniciativa de calado. Es lamentable ver cómo en el mercado tenemos una parada para el punto de información, tenemos otra parada para un centro gastronómico infrautilizado, que suerte tiene aquel que lo ve abierto 1, 2 o 3 veces al año. Al final son recursos de todos que se están desaprovechando. Pues bien, en el próximo pleno nosotros vamos a lanzar una propuesta en forma de moción en la que vamos a pedir se trabaje por incentivar y desarrollar iniciativas que hagan el mercado más atractivo para poder habilitar
un puesto. Y desde luego una de las principales propuestas que vamos a defender es la ampliación de horarios para los locales de hostelería dentro del mercado municipal. Entendemos que hay que pegarle un meneo al mercado, entendemos que se puede hacer propuestas que supongan un revulsivo y sin ir contra nadie, pero tratando de dar un mejor servicio a todos los usuarios del mercado y también posibilitar mayores líneas de negocio a aquellos que tienen un local de hostelería dentro del mercado, pues podemos trabajar en esa línea y desde el Partido Popular tenemos propuestas, las vamos a hacer y las vamos a someter al conjunto del plenario. Esperamos que por lo menos tengan a bien abrirse a conocerlas, a debatirlas, a negociarlas y, ¿por qué no?, a desarrollarlas. Esto es un ejemplo. Podríamos hablar de la estrategia social popular. La daremos a conocer próximamente y en ella vamos a habilitar líneas de trabajo que posibiliten acceder a colectivos a los que hasta ahora se está desatendiendo, bien sea por falta de recursos o bien sea, como hemos dicho con anterioridad, por falta de capacidad para gestionar esos recursos. Nos parece imperdonable que el Ayuntamiento de Vinaroz haya derrochado, perdido o dejado pasar más de 120.000 euros en ayudas que podrían haber ido directamente a los usuarios, a vinarocenses que lo están pasando mal. Eso es un error de primera magnitud que tendría que suponer por lo menos una explicación por parte de la concejal del área social, también del alcalde, porque es una materia muy sensible y desde luego no vamos a ir en esa línea, pero sí vamos a ir en la línea de hacer propuestas que traten de corregir esta deriva, que traten de paliar las carencias de los que hoy nos gobiernan, que desde luego están muy centrados en hacer fotos y propaganda y muy poca en gestionar el día a día. Podríamos hablar también del plan de casco antiguo, podríamos hablar también de las necesidades de los comerciantes del centro. Fue lamentable ver cómo en época de pandemia en este ayuntamiento no se habilitaban las ayudas directas a los comercios ni a los autónomos durante el primer año de pandemia, cuando se estaba haciendo en Peñíscola, en Benicarló o en otros ayuntamientos de nuestro entorno. Al año siguiente se habilitaron, sí, después de que el Partido Popular de Vinaroz presentara una moción afeara la conducta y la dejadez del año anterior y entonces reaccionaron. Lo celebramos, pero desde luego no podemos dejar de destacar que aquí los autónomos de este municipio recibieron menos ayudas que los de los municipios del entorno porque sencillamente hubo un gobierno que no hizo a tiempo los deberes. Pues todas esas cuestiones son cosas que desde luego desde el Partido Popular no nos resignamos. Hemos hecho bandera de las bajadas de impuestos y hemos visto como la respuesta a todo ello ha sido bajadas de impuestos cosméticas. Ahora nos dicen y hay una campaña publicitaria para decir que se baja el IBI a aquellos edificios que tengan instaladas placas fotovoltaicas. Lo que hay que informar a todos aquellos que nos oyen es que en este ayuntamiento el año que viene esa bonificación del IBI la van a poder acceder a ella como máximo 20 personas. Y eso no es una forma de hablar, esto es información. Cuando se aprobó esa propuesta en el plenario, pedimos a los técnicos que nos advirtieran, oiga, a día de hoy, ¿cuántos usuarios en un padrón de casi 28.000 habitantes pueden acceder a esa ayuda? No llegaban a 20 personas. Eso es una bajada de impuestos, eso es una tomadura de pelo. Y desde luego desde el Partido Popular vamos a criticar seriamente estas medidas que son propagandísticas y que no mejoran en nada la calidad de vida de los vinarocenses y vamos a seguir abogando por aquellas bajadas de impuestos significativas y generalizadas. Propusimos en su día bonificaciones alivio a las familias numerosas, a las familias monoparentales y lo dijimos y lo hicimos. Después llegó el gobierno del señor Alsina y se las cargó. Pues reclamamos que se repongan. Había más de 700 personas que se beneficiaban de esas bonificaciones. Locales comerciales, familias numerosas, familias monoparentales. Guillermo Alsina se las cargó. A día de hoy seguimos reclamando desde el PP que se recupere. Y decimos más, aquellos que subieron la tasa del consorcio. Los socialistas de la provincia. El señor Alsina, como alcalde de Vinaroz, fue a esa asamblea y no se opuso a que esas tasas se incrementara más de un 13%. Pues bien, todas esas medidas hay que revertirlas porque desde luego no son momentos para subir impuestos y sí para hacer políticas que redunden en rebajas de las cargas fiscales, pero significativas y dirigidas a aquellos que las tienen que pagar, que somos la inmensa mayoría. Se puede y se debe hacer más, es decir, estamos ante un ayuntamiento mal gestionado, estamos ante un ayuntamiento con el presupuesto más grande de la historia, por lo tanto hay lugar y cabida a bajadas de impuestos significativas. Cabe la rebaja del 10% del IBI, cabe aquellos que prometían eliminar la tasa de basuras. Nos lo dijeron hace 7 años. A día de hoy siguen sin eliminarla. Y cuando prometían hacer eso tenían presupuestos infinitamente más bajos que los que hay en la actualidad. Pues desde luego estamos para eso, para reivindicar mejoras que contribuyan a, si cabe,
mejorar la calidad de vida de los vinarocenses y desde luego a poner en marcha Vinaroz. Vinaroz necesita un nuevo impulso y desde luego no se lo van a dar a aquellos que llevan gobernando 7 años y han sido incapaces de desarrollar proyectos mínimamente significativos para esta ciudad. Bueno, pues conegudes aquestes iniciatives, que n'he apuntat 5 o 6, des de la del Mercat Municipal fins a l'última de la baixada del 10% d'IBI. Juan Amat mos ha detallat 5 o 6 iniciatives que van a posar en marxa i que presentaran el ple, evidentment, en lloc on consideren oportú. Li agraïm que ens hagi acompanyat al llarg d'estos 20 minuts. Senyor Amat, gràcies per estar amb nosaltres i fins la propera. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de esta casa. Un placer. Igualmente.